tal? Bienvenidos a la entrevista, soy Carla Jarada. Hoy hablamos de cine, pero no solamente de cine. Hablamos de historia, hablamos de arquitectura, hablamos de todo un poco. ¿Por qué? Porque nuestro invitado el día de hoy, si tendríamos que englobarlo en un solo título, le pondríamos caminante, porque solo caminando puede absorber todo para trasladarlo a la pantalla. ¿De quién estamos hablando? De Augusto Tamayo. Pero me interesa mucho la identidad, y la identidad está hecha por lo que somos como individuos, lo que somos como colectividad. Todo lo que pensé que iba a pasar no ha pasado. O sea, la historia tiende a irse por caminos insospechados. Yo tengo una convicción hace mucho tiempo de la importancia de la historia, porque nos permite entender por qué somos como somos. Es como vernos en un espejo, pero el espejo que me retrata toda la vida. Aplauso de bienvenida para Augusto Tamayo. Siempre Muchas gracias. Para mí, enorme placer estar acá. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá. Sé que estás trabajando, siempre trabajando. Tú eres un hombre con mucho entusiasmo para trabajar. Todavía sí, lo vengo teniendo felizmente durante un buen tiempo, porque me ha permitido exactamente eso, trabajar y producir cosas, que es lo que más me entretiene. Entonces sí, tengo que estar contento de haberlo podido hacer. Claro que sí. Vamos a llegar a la actualidad, pero vamos a dar primero un paso hacia atrás, uno grande, digámoslo Muy bien. así, para que la gente vaya conociendo, porque, claro, tú dices Augusto Tamayo y ahora dices cineasta, sí, pero muchos creo que no conocen cómo empezó la historia. Yo estaba escuchando por ahí, me contaron, que tu amor, ¿no es cierto?, por esta ciudad, ¿no?, nace porque desde muy chico tu padre te sacaba a pasear, ¿es cierto? Sí. Te llevaba a conocer la ciudad. Bueno, mi padre fue una figura importante de la literatura, en general de la cultura peruana durante el siglo XX. Un hombre culto, yo le debo muchísimo a él. Y además tuvo una relación conmigo tan afectiva, bueno, como todo padre, ¿no? Pero muy cercana. Entonces, desde niño me llevó a todas partes. Me paseó por Lima, me contaba historias de Lima, me llevaba a todas partes, me llevaba hasta los congresos de la Academia de la Lengua, de la cual era el presidente. Yo iba, era el único hijo de todos estos académicos de toda América y de España. Entonces, esa relación con él a mí me formó muchísimo y determinó eso que tú llamas el amor por la ciudad y por la historia del Perú. ¿Y cuántos años tenías? ¿Tú te acuerdas? Ah, Más o bueno, menos. debo haber tenido 7, 8. Yo lo acompañaba, él trabajaba en la casona de San Marcos, Ajá. tenía ahí una oficina en una época alrededor de los 60s, y a veces me llevaba. Entonces yo, bueno, cuando él estaba ahí haciendo algo, yo dibujaba, no me acuerdo qué haría, pero después yendo hacia el auto, a recoger Ajá. el auto para regresar a la casa, es cuando me iba contando cosas. Toda su vida me contó hasta que falleció, yo tenía ya bastante más. Entonces siempre, sí, él es una figura fundamental en mi vida, como muchísimos padres en la vida de los hijos. Entonces, cuando se tiene ese vínculo y se transmite este amor por cosas, bueno, uno lo hereda naturalmente. Yo heredé muchísimo de los afectos que él tiene, culturales, históricos, en general, ¿no? ¿Y tú te acuerdas alguna historia, o sea, se te ha quedado grabada alguna historia de las que él te contaba, por ejemplo, cuando te paseaba por Bueno, esta él Lima o la vinculaba casona? mucho todo con su propia familia y su propia identidad. Yo tengo una afición muy grande por la genealogía heredada, Ajá. porque él me hablaba de sus antepasados. Él no conocía, bueno, sí conocía, pero yo he investigado y he llegado allá a lugares bastante más lejanos de lo que él conoció. Entonces, él vinculaba mucho la historia con su propia familia, con su propia identidad, y eso fue lo que también me transmitió
una cosa emocional por este afecto por la historia del Perú, porque, bueno, uno tiene un contacto con su propia identidad a través de sus antepasados, pero tiene uno contacto con su identidad cultural a través de la historia y de la ciudad con la que uno vive. Ahora, ¿cómo no enamorarse si uno comienza a pasear por la casona de San Marcos? ¿Cómo no enamorarse de la arquitectura, no? Preciosa. Bueno, de ahí, y no sé si ahí es donde apuntas, de ahí también debe haber surgido que muy temprano no tengo conciencia y me he preguntado mucho de dónde surge el que yo estando en quinto de primaria o primero de media dije quiero ser arquitecto. No tengo idea porque, bueno, mi abuelo fue ingeniero, pero no fue arquitecto. Pero yo comencé a decir, y esa foto es cuando yo ya era estudiante de arquitectura y salía con unos amigos a hacer lo que llamábamos safaris fotográficos. Ahí cuelga una cámara, solo que no se ve. Y salíamos a fotografiar, sí, ahí una cámara. Y salíamos a fotografiar Lima y los barrios altos y el centro. Y algún amigo, ya no recuerdo cuál de ellos, que me regaló esta foto, me tomó la foto cuando estábamos caminando, creo que esto es en los barrios altos. Y de ahí, bueno, ya es cuando concreto este propósito de ser arquitecto, ingreso a la Universidad de Ingeniería y estudio 5 años de arquitectura, aunque no termino de licenciarme, pero sin embargo he construido y diseñado algunas casas. ¿Ah, sí? Una casa mía de campo. Ay. Una casa que tengo en el campo, me he sacado el clavo de por lo menos en un ejemplo. Entonces, sí, bueno, puedo... Por lo menos la has ejercido. El ejercicio. La has ejercido. Mira esta foto. Bueno, este es de Anda, Corre, Vuela, una película muy simpática. A mí me contrató su productor, que es Stefan Kaspar, que fue un productor de cine peruano muy importante, vinculado a un grupo que se llama Chasqui, que había hecho 2 películas antes, que se llamó Gregorio y Juliana, y después quiso hacer un guión de José Watanabe, del poeta, en donde los juntaba, porque cada uno había tenido su película independiente, los juntaba ya de jovencitos y me llamó de director. No es un proyecto mío en tanto que yo no lo desarrollé, pero me uní a él con mucho afecto, me gustó mucho. Está Dani Gavidia, que es un director que ahora trabaja en Estados Unidos, y Pancho Drancén, un sonidista importante. Y ahí estamos con los dos en una escena, en un taller, no recuerdo bien, pero es una película muy simpática con esos 2 personajes, que son 2 personajes emblemáticos del cine peruano. Y entrañables. Pero bueno, nos habíamos quedado en tus safaris por la ciudad, cuando estabas haciendo arquitectura y qué sé yo. Esta es una escena de Anda, Corre, Vuela, sí. Tiene sus momentos de acción. También, sí, ¿no? Es un retrato más bien social de la juventud en medio de la época del terrorismo, pero bueno, tiene también su... Que me muestra Lima, pero no nos adelantemos, porque ahí es donde quiero llegar. Y es que, claro, tú eres de las personas, y es que no eres la persona que más conoce Lima, precisamente por tus safaris, ¿no? Por la ciudad. No sé si soy el que más, pero la conozco bastante, le he caminado muchísimo, por varias razones. Una, por mis estudios de arquitectura. Segundo, por mi interés por la ciudad. Y tercero, por ser cineasta. Uno tiene que trabajar en la ciudad en la que uno va a filmar, tiene uno que saber de los ambientes, de los sitios, de los lugares, para encontrarlos, para usarlos. Y porque además desarrollé una actividad, además de director y de guionista, una actividad que fue lo primero que hice en el cine, que es director de arte. Yo fui director de arte de la primera película de Lombardi, que se llama Muerte al Amanecer, y el director de arte es el que diseña los escenarios, los diseños los consigue, y después los decora, bueno, diseña o consigue o propone los muebles, el vestuario. Acá ahí, está. Por ejemplo, eso es exacto, qué bien documentados están, todo. Es el primer trabajo, digamos, profesional que hago, un largometraje peruano, el año 76, como dice ahí. Entonces, tanto mi trabajo como director, mi trabajo como director de arte, mi afición por la ciudad, que me nace joven, por mi carrera, bueno, no licenciada, pero culminada de arquitecto, todo eso me empujó mucho a conocer y a caminar. Y eso se ha traducido, saltaré ahora, así como nos fuimos para atrás un poquito para adelante, a un libro, bueno, varios que tengo sobre, mira, no me acordaba yo tanto de la película, hace tiempo que no la veo, muy buena película de Lombardi. Un libro que tengo sobre arquitectura de Lima, y es fotografías, que también me gusta la fotografía, que también me llevó a conocer la ciudad. Y entonces me he dedicado a producir lo que, bueno, es mi contribución en la medida que valga, a difundir la cultura a través de lo que se llaman coffee tables, que es agarrar un tema histórico, literario, arquitectónico, cinematográfico, pero ilustrarlo mucho para que sea un poco más accesible ahora que no se lee tanto. Eso es bien interesante, pero a eso le voy a sumar que como tú eres un entusiasta estudiador, o estudiante mejor dicho, a ver, arquitecto, pero luego estudió literatura y lingüística, o sea, es decir, ya como para, ¿no?
Iba de safari en las calles. Es esa ambición un poco desmedida, así, de querer abarcar demasiado, pero es mi espíritu. No me retracto de haberlo hecho, no me arrepiento de haberlo hecho. Me ha llenado mucho, yo tengo que decir que tengo que agradecer el haber podido hacer todo eso. A veces la gente piensa que hay que concentrarse, que uno... Yo he tratado de profundizar todo lo que puedo, pero no podía. Por eso es que estudié arquitectura, estudié literatura, estudié cine, estudio historia, porque tengo esa inquietud, me nace, me gratifica aprender y trato de volcarlo en los trabajos que produzco, que no serán a veces de la erudición académica del que se especializa en un tema, pero trato de convertir eso en un objeto, en un texto, una película que difunda a un público mayor. Pero son herramientas, pero son herramientas que te ayudan, porque digamos, a la hora de buscar una locación, tú tienes una gran locación como caminante en Lima y puedes encontrar, supongo, ¿no? Clic, 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 clic. Sí, claro. Yo cuando el curso que yo dicto en la Universidad de Dirección de Arte les digo a los alumnos, tienen que caminar Lima porque ustedes después van a hacer lo que le proponen al director. Cuando leen el guión, una escena, dicen, bueno, esta escena debiera ser hecha en tal barrio, en tal calle. Tengan tal claridad que puedan decirle, mire, yo creo que hay una callecita en Lince que podría ser el escenario perfecto para esta escena que está descrita de esta manera en el guión. Eso es parte del trabajo de un director de arte, entonces conocer la ciudad es una herramienta indispensable para cumplir. Te ganas una beca para estudiar cine y te vas a Inglaterra. Y mira con qué profesor te encuentras, con Bernardo. Bueno, muchas. Yo repito, yo agradezco mucho la suerte de las cosas que me han pasado. Yo ya había hecho cine, había hecho Cuentos Inmorales, había trabajado director de arte, había escrito un largometraje de Lombardi que se llama Muerte un magnate, ya había hecho. Pero ya había dije, hecho cosas ya. Sí, sí, pero dije, bueno, quiero un poco, además me gusta estudiar. Entonces dije, vamos a consolidar esto un poquito y me trabajé durante muchos años en conseguir esta beca, el Consejo Británico, una beca extraordinaria, y me fui a una gran escuela. No es alarde mismo, conseguí entrar, es una de las mejores escuelas de cine. A mí inmediatamente salta cuando digo una cosa y ¡pum! Sale. Es que es famosca, mi Sí, moquísimo, sí. Me voy a esta escuela que sigue siendo una de las mejores escuelas, que se llama el National Film. En ese momento se llamaba National Film School y ahora se llama National Film and Television School. Son las mejores escuelas y obviamente lo confirmé. Todos los profesores eran de una inteligencia, de una sensibilidad, de una cultura, de una... Yo apenas llegué me dijeron, entra a una presentación de un alumno. Entonces habían como 7 profesores y mientras comentaban dije, pues a qué buen sitio he llegado, porque todos tenían una claridad tan grande. Y dentro de los profesores tuve a muy buenos profesores, además de Bernardo Bertolucci, que fue profesor del taller de dirección, tuve a un... Ernest Walter era uno de los mejores editores del cine inglés y americano de esa época, y tuve a un cineasta polaco que se llama que bien informada, Jerzy Spolimowski, que tuvo su cuarto de hora, fue famoso, ya ahora la fama es efímera, porque tanto, que fue mi tutor de guión. Y también un famoso director de fotografía, que fue mi tutor de fotografía. Entonces, fueron 2 años extraordinarios en Londres, que es una ciudad maravillosa. Además, entonces fueron 2 años muy bonitos de mi vida. Sí. Entre la arquitectura que gozabas, maravilloso, entre la historia que gozabas. Totalmente, totalmente. Fue porque obviamente estando en Londres pasé muchísimo, fui mochilero y pasé mucho por Europa, y obviamente la arquitectura y la historia y el cine, y vi cine durante mis 2 años, veía todos los días. Ahora, llegas acá a Lima, ¿y en qué proyecto empiezas a trabajar? Ahora, nosotros tenemos aquí La Fuga del Chacal porque es una película importante, taquillera, digamos. Así es, sí. Durante muchos años ha sido la más taquillera. Así es. Además, ¿no? Sí, durante casi 20 años. Sí, yo ya regreso, y una de las cosas que me habían inspirado en esta escuela, que yo agradezco muchísimo, era que uno tenía que ser muy inglés, eso, un profesional. No era que yo me iba a considerar un artista, me formaron de la mejor manera que la escuela podía y que yo también era capaz de aprender, pero me dijeron, esto es una profesión, hay que tomarlo como una profesión seria, no es una especie de afición, no es un hobby, no es una cosa para lucirse, es una profesión. Y me lo inculcaron. Cuando yo regresé dije, voy a usar ese conocimiento que he adquirido, y entré a televisión, me llamaron de televisión, hice unas series que yo recuerdo con mucho cariño, trabajé en una telenovela que se llamó Carmín, muy importante. Eso fue lo que nos llamó la atención impresionantemente cuando vimos el registro de las novelas. Yo fui guionista de los, bueno, con otros amigos de los primeros 80 capítulos, dirigí algunos, y de ahí hicimos una serie que también para mí es un recuerdo muy agradable, fue Gamboa, que fueron 2 series, ahí está. Carmín.
Es que sabes que Carmín marcó una época. Es un Pero antes y un después de las novelas. Crea un género Ajá. en América Latina. Ajá. Es esta cosa juvenil, fresca, que soltó la telenovela de la cosa un poco más formal que tenía. Ajá. Y creó una línea que después fue repetida con mucho éxito por Claro. telenovelas mexicanas y de todas partes, ¿no? Pero ¿cuál fue la inspiración en el guión, por ejemplo? Bueno, en realidad fue un remake del Profesor Aldao, Ya. una telenovela Claro. con Regina Alcover, pero digamos, el criterio que trajo Lucho Llosa, que era el productor, amigo y compañero de colegio, era que había que hacerla muy fresca, muy natural. Entonces, bueno, así la tratamos de escribir y de hacer, él obviamente como productor y director, pero los demás directores, Cusi Barrio, los guionistas, José Carlos Baihuaca. Entonces, bueno, salió, tuvo gran éxito. Jorge García se convirtió, amigo mío del barrio, Claro. se convirtió en actor popularísimo. Trabajé con él después en La Fuga. Sí, en La Fuga de Chacal lo he visto y lo Sí. hemos visto y dice, ¿dónde está? Sí, se convirtió en un... Galán de galanes, En un ¿no? galán, efectivamente. Durante la década del 80 fue un galán importante. Y bueno, y de hacer televisión me quedé haciendo televisión, ya proyectos que me encargaban, pero volví a hacer cine con La Fuga y fue este proyecto tan... Antes de entrar a La Fuga, no puedo dejar de nombrar Gamboa, porque creo que Gamboa también es importante. Sí, Como serie policial, Marcó un como... hito. Sí. O sea, es decir, duró bastante tiempo, creo que posicionó a muchos actores también de la Muchísimo. época. A Chesti Eduardo. es Gamboa. Sí, claro, claro, Gamboa, sí, claro, hasta ahora, ¿no? claro. Es verdad, es increíble, ha pasado el tiempo y cómo puede una imagen a veces acompañar. Hay actores que, no sé si para su bien o no, no sé si les gusta, pero hay actores que se quedan con un personaje, ¿no? Sí, fuerte. Fuerte. Entonces, sí, Chesti es Gamboa. Y eso indica que, bueno, que el personaje estaba bien diseñado, que él lo actuaba extraordinariamente bien con la calidad de Eduardo, y que el público encontró una sintonía, una empatía muy fuerte con él, ¿no? ¿Cómo es que cogieron el tema de la policial y que calara tanto en la sociedad de ese momento, además, ¿no? Bueno, el policial es un género muy popular y queríamos hacer los que de alguna manera veníamos del cine, que habíamos hecho cine antes, en la década del 70, y que nos llamaron para trabajar en televisión, porque nos llaman, era hacer una televisión que por un lado, bueno, fuera obviamente como tiene que ser la televisión popular, pero al mismo tiempo que tuviera pues un acabado, que tuviera una realización. Y bueno, no, ahí está, Eduardo. Esta es la segunda etapa en donde entra Antonio Rué. Tenía sus rulos. Sí, Tenía. Ya creo que no los tiene. Entonces se hizo un trabajo que, bueno, evidentemente resultó bien, tuvo mucho éxito, y que se recuerde después de 40 años, casi, Sí. quiere decir que estaba bien hecho, ¿no? Obviamente los actores, que tenían un gran carisma, ¿no? Claro. Ahora, justo ahora ya pasando, digamos, de tu época de televisión, porque ha ido en paralelo hasta La Fuga de Chacal, que hemos visto unas imágenes de Fernando Ceballos que realmente nos hemos quedado impresionados en La Fuga de Chacal. Estupendo actor. Estupendo. Claro, pero después de verlo, digamos, en la tarumba, a verlo en La Fuga de Chacal, ha sido como que, ¿no? Como que... Bueno, si nos ves a todos en esa época, todos estábamos jóvenes, pero también tenemos derecho a haber sido jóvenes. No por la juventud, sino por el personaje. cambio, ¿no? El cambio de personaje. Sí. Pero digamos, el lenguaje, digamos, historiador, fotógrafo, arqueólogo, arquitecto, qué sé yo. El uso del lenguaje, ¿cómo haces para que el uso del lenguaje... ¿El lenguaje case? cinematográfico o el lenguaje hablado? El lenguaje hablado, El lenguaje hablado. Que se funde con el cinematográfico. Fundamental, un ¿no? guión está Claro. hecho del lenguaje de los personajes. Enseño dirección de arte, Claro. enseño guión. Y obviamente que el lenguaje es... así como el director tendría que recorrer la ciudad para conocerla, el guionista tiene que conocer los registros del habla. Tiene que estar permanentemente como chismeando a todo el mundo que lo rodea, cómo hablan, ¿no? Escuchándolo a todos los que lo rodean, para ir captando, porque además cambia, ¿no? Obviamente como se hablaba el 87, el 86 se hizo, el 87 se estrenó, no es como se habla hoy, entonces uno tiene que, para renovarse y no quedarse, tiene que estar permanentemente escuchando las formas de habla, entendiendo las intenciones detrás de esa forma y trasladarla primero al guión, que es lo que, por ejemplo, he tratado de hacer en la última película, en Sebastiana, que son jóvenes, son chicas de 20. Claro, yo tengo la ventaja de que enseño a gente de 20, por lo tanto los escucho todo el día. Estás todo el tiempo actualizando. Todo el trato, hago el mayor esfuerzo en todas las cosas,
en la investigación, en la enseñanza, en escuchar a las personas, en cine, que es complicadísimo porque las tecnologías cambian. Es un esfuerzo, pero es entretenido. Es decir, cuando yo iba a decir arqueología no estoy tan alejada, porque sí más o menos haces arqueología cuando haces cine de época. Sí, claro, Más efectivamente es una forma de llamarla. Sí, sí, que es mi otra pasión, dentro de demasiadas, no sé si, que es la historia del Perú, Claro. que es otra. Y lo vamos a dejar ahí para cuando regresemos, hablemos justamente de ese tipo de cine que tú haces, pero luego de la pausa. El Perú, 1618. ¿Una más? ¡Otro el diablo! ¡Una cabeza más y nada! El abismo llama al abismo. Sepúlveda conspiró. Tuvo dos ¿Dónde socios. está Cóncar? Un español, Caracedo, muerto también en la brega, y un mestizo, al parecer soldado del rey y por la vestimenta descrita con estancia en Flandes. con tu especialidad, con el cine de época. La prueba de que soy quien soy, hijo de algo. Un hombre acosado. Pero Eso he venido a buscar desde España. como que hitos, ¿no? Y ellos además como que te siguen, o sea, como que se llaman, ¿no? Los actores. Bueno, yo los llamo Ya. porque, bueno, en principio tengo la suerte de que son mis Una amigos mujer sola. y aceptan mi convocatoria y yo, bueno, me gano con su enorme talento. Claro, porque estaba escuchando alguna entrevista. A Salvador del Solar, nada menos. Nuestro expresidente del Consejo de Ministros. Caray. Todos son, bueno, una actuación extraordinaria ¿Por qué los escondías? de este monstruo. Claro, Sacha. Es su mejor, para mí, su mejor actuación. Y no la pudo ver, Pues, entonces murió al terminar la película. Apenas terminada. Creo que llegó a ver el tráiler. Bueno, Delfina. Otro monstruo, Delfina. Bueno, también, si no salen más o menos bien una película con esos actores, ya. Ahora, ¿cómo llegar a hacer eso? Es impresionante, el vestuario, las locaciones, ¿cómo una locación de esta época el las desierto, que es transforma? maravilloso. Claro. Uy, el desierto a mí me... El desierto de Ica es precioso. Yo cuando vi esta película, el desierto me ahogó. Es que Esa era la idea, ¿no? ese desierto es precioso. Precioso. Ahí está. Pero Sí. cuéntame un poco cómo llegaste a la idea de hacer que fue muy premiado además, ¿no es cierto? Tienes que llegó a los Oscars, ¿no? A hacer Sí, además participó en, no sé, 80 festivales, 100 festivales, fue a Calcuta, a Seúl, para no hablar de los festivales, Claro. fue a Jerusalén, fue a todos lados la película. Es una película de la cual yo me siento muy orgulloso, pero como te contaba a ti, claro, con los actores, estupendas actuaciones de Diego, de Delfina, de todos, ¿no? Entonces, claro, yo tenía la idea de hacer una película sobre ese momento porque me interesaba hablar un poco de ese momento donde se constituye... La identidad es un tema para mí. La identidad es un tema que yo lo tengo como tal vez el tema más importante para mí. Porque te lo ha mío. pasado tu papá. Así es. Entonces, tengo el tema de la identidad individual, pero tengo el tema de la identidad colectiva, Ajá. que es ser peruano. Entonces dije, quiero hacer una película sobre el inicio de esta identidad, que es el mestizaje. Todos somos mestizos en el Perú. Bueno, los que acaban de llegar, hijos de dos extranjeros, puede que no. Pero entonces dije, vamos a hablar del momento en que se funden. No, una fusión nunca es suave ni pacífica, es a veces dura y traumática. Entonces es la fusión de estas culturas, de estas razas, de esta religión, de lo que somos. Y se me fue ocurriendo una historia con mi amigo Sandro Rossi, que es el co-guionista, y fuimos creando este personaje inspirado libremente en Garcilaso de la Vega y en la monja inspirada
también libremente en Sor Juana Inés de la Cruz, pero transformándolos evidentemente, Claro. y viviendo este episodio y tratando de, a través de la historia, permitir no sé, un contacto y no sé si una reflexión sobre ese momento, ¿no? Y claro, hay que reconstruir, me encanta reconstruir. Claro. Es un trabajo esforzado, reúne un grupo de Paul Vega, estupendo actor también, Norma Martínez, estupendo, Orlando Sacha, que tiene una actuación superlativa. Ahora, vamos a ir generalizando, digamos, las películas para poder, para que tú puedas contar cómo reconstruyes, porque quiero del bien esquivo ir avanzando a otras películas que has hecho, como La sombra enfrente, que también toca el tema de la identidad. Así es. O sea, es que este es como que tu inicio de identidad y vas viendo... Pero es que en Claro. realidad, hace un tiempo, Ajá. tratando de es bueno hacer a veces introspección, hace algunos años, varios, no, ya una buena cantidad de Ajá. años, tratando de entender por qué quería hacer lo que hacía Ya. y por qué hacía las cosas que hacía, y descubrí, ya tenía la afición, digo, ¿por qué me interesa la historia? ¿Por qué me interesa la genealogía? ¿Por qué tengo este contacto con mis antepasados recientes tan intensos? Es identidad. Ajá. Creo que la identidad es un tema fundamental en todos los individuos, en todos los seres, y en todas las culturas, y en todos los países, y en todas las naciones. Y la identidad es historia. Mi identidad es mi historia personal. Nuestra identidad es lo que nos ha pasado. Yo comienzo, Sebastiana, con una profesora que dice: la historia es la actividad más importante del ser humano. Todo tiene historia. Dice ella, que es Berta Mancorro, que es otra extraordinaria actriz, dice: todo tiene historia. El universo tiene historia, el mundo tiene historia, las culturas tienen historia, los individuos tienen sus familias, sus barrios, todo tiene historia, y eso es lo que nos define. Entonces, todo eso debe haber estado en mi cerebro dando vueltas cuando terminé por definir. Entonces, los cuentos que he escrito, los poemas que he escrito, porque también he escrito poesía, las películas que me salen, los libros que escribo, todos tienen que ver con la identidad, que tiene esas dos dimensiones, la mía personal, pero la mía está inmersa dentro de la peruana. Ahora, pero esta es una historia real. Es una historia real. Es Bueno, tu yo la abuelo. transformé, yo la he Claro. transformado mucho. Pero es más o menos la historia No, sí, claro. de tu abuelo. De mi abuelo. Mi padre escribe una novela que a mí me hacía llorar cuando yo era joven y la leía porque era muy emotiva y hablaba, una muy buena novela que se llama Una sola sombra al frente, pero ya cuando lo trasladé dije ya era muy literario, o sea, no muy literario, era demasiado para entonces le saqué lo de la sola. Es una muy bonita novela de mi padre, inspirada en su padre, pero que él mismo ya había transformado, porque además no dice que es Augusto Tamayo su padre, sino le pone un nombre. Claro. Y entonces yo siempre, desde que la leí, el año 71 que la publica, dije, algún día haré una película. Y bueno, 30 y tantos años después la pude hacer y también lo transformé, porque tampoco es la historia de mi abuelo, pero sí está inspirada. Los hechos que narra son fundamentalmente, he fundido personajes, por ejemplo, este personaje que es el hermano, es la fusión de varios personajes de mi familia, y él también no tiene exactamente, todos los hechos son iguales. Él se casa muy felizmente con mi abuela, en cambio ahí lo dejo solo. Claro. Porque bueno, ese es un poco lo que Además, me nacía. lo creas, o sea, lo representas como un hombre que huye todo el tiempo. Es que pudo llamarse también esquivo, porque esta idea de esquivar, de buscar y de salir, pero de buscar y no conseguir, y de que todo es como una ansia y una búsqueda que uno trata y trata, pero finalmente no llega, entonces no lo podía dejar tampoco felizmente casado, porque todos los personajes tratan de Ya. alcanzar algo y no sabemos si lo logran, o si lo logran en una dimensión interna, pero entonces la misma Santa Rosa, yo no sé si realmente llegó a ver Claro. a Dios. Ella dice que sí, todo el mundo dice que sí, yo no sé, pero sí valoro esa búsqueda ansiosa por ver. Entonces todos los personajes que yo tengo tienen una ansia. Tú eres el esquivo. Puede ser. A mí hay personas que cuando me pongo en cierto ánimo decía, te salió la Ed, porque él se llama Ed. Entonces, pero soy un esquivo que al mismo tiempo me comprometo, es una... No sé, Te estamos hablando... comprometas, pero tu alma es esquiva, digamos. así. Bueno, es una ansia de libertad. Claro. Es una ansia de libertad que siempre he tenido, entonces me comprometo, pero al mismo tiempo la necesidad de sentirme libre que he tenido siempre, mental, espiritualmente, esa será esa contradicción. Claro. De compromiso y libertad, que siempre es una contradicción, porque uno para comprometerse tiene que perder la libertad un poquito, ¿no? Claro. Y por eso sigues estudiando. En el 2016 has estudiado. Sí, hice una maestría de escritura creativa el 2005 y después sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Ahora, eso de todas maneras ayuda para lo que haces, pero y ahora que hablas de Rosa Mística,
Rosa He saltado, Mística. no sé si tú querías llevarlo de otra manera, pero... También, todo vale, que fluya. Rosa Mística es un personaje que tiene que ver con lo esquivo, efectivamente, porque Es una solitaria. es una solitaria, nunca ha estado, es una mujer, creo que progresista para la época, creo yo no comparto o sea, digamos, no, sin decir que soy religiosa o no religiosa, el personaje, creo que va más allá de la época, ¿por qué? Porque ya no se casó, ¿no? Sin embargo, era religiosa, pero no de un convento en esa Y época. se libró de la tutela paterna, que Ahí la está. estaba sometiendo, Ajá. y vivió su vida, aunque la frase es un poco tosca para Rosa, como le dio la gana. Ella tenía eso que le nace de niña, así como a mí me salió lo de arquitecto, a ella le sale lo que le corresponde, y nadie, es impresionante, nadie la puede sacar. Ni sus confesores, ni su madre, nadie la saca de su camino. Yo no tengo que compartir el camino de nadie, pero puedo respetar Claro. y admirar a alguien que se entrega a un camino con esa pasión, esa casi furia por lograr algo. Eso me parece más valioso que identificarme con que se hacía doler o no, Claro. y que por eso estaba loca. Eso es una trivialidad, Claro. es una trivialidad, me parece una ingenuidad contemporánea, porque el dolor ha formado parte de nuestra vida, y el dolor en enorme cantidad de religiones es un camino. El dolor es un camino como cualquier otro. Y era lo no que te será muy enseñaban agradable. en esa época, ¿no? Pero por supuesto. Claro. Ahora, ¿cómo haces para construir el personaje, este personaje, que no es más... No es el oficial, yo lo Claro. digo al principio, yo no pretendo... Claro, claro. No, es el personaje que yo lo he dicho varias veces, me enamoro de Rosa cuando comienzo a leer sobre ella. Todos los escritores peruanos se han enamorado de Rosa. Hay textos de todo el mundo sobre Rosa. Ricardo Palma, que estamos conmemorando, evidentemente. Pero hay un texto de José Carlos Mariátegui que no creo que haya sido un piadoso... No debe haber sido. Tiene un texto lindo sobre Rosa. Todos los escritores del siglo XIX, los escritores del siglo XX, mi padre, un amigo de mi padre muy entrañable que escribe una linda biografía que se llama César Miró, es que es una figura muy sugerente. Yo no sé si todo el mundo lo siente, pero los escritores lo sienten. Hay algo de romántico en el sentido original de la palabra. Romántico no significa de amor, romántico. No, de revolucionario, De seguro, revolucionario de y de independencia. sensible Ajá. y de exaltación del yo que conmueve. Sofía Rocha. Semejante, sí, vi su actuación. Ahora, Entonces, los escritores en general se han seducido, y yo también. Entonces, 40 años, yo comencé a escribir el guión de Rosa el año 76, Ya. con un crítico de cine de esa época muy amigo que en era Juan el Bulita. 76. Sí, lo tengo. Y mis amigos de la revista Hablemos de Cine son testigos. Yo comencé a escribir con Juan Bulita, que era un famoso crítico, un muy buen crítico de esa época, se quedó. Y se fueron quedando, hice una nueva versión y se quedó, hice una nueva y se quedó, hice una y se perdió una computadora, nunca más lo recuperé. Y fui haciendo y nunca estaba contento hasta que hace unos 5 años. Por eso es que quieres tanto a Rosa Mística, ¿no? Yo quiero mucho al personaje, pero quiero mucho esa película. Por eso. Mi relación con películas es la relación que tengo yo, o sea, si a los demás les gusta, Ajá. en buena hora. Pero no es lo que me vuelve loco. Ajá. Mi padre siempre relataba esta anécdota, no sé si me permites. Dale. Yo lo entrevisté un año antes de que él muriera para registrar todo lo que podía de él. Y entonces le dije, bueno, ¿cuándo quisiste ser escritor? Me dijo, a los 6 años. Digo, ¿a los 6 años? Sí. A los 6 años me brotó la vocación y me dijo, tengo 76 y he podido ser escribir. ¿Qué más puedo pedir? Entonces yo le dije, pero ¿y tus premios? Has tenido todo, premios en literatura, de periodismo, ha sido director de la academia, ha sido ministro, ha recibido en Samauta, ha recibido la Orden del Sol. Me dijo, esas son palmaditas. Y cuando te dan una palmadita es rico, pero yo soy feliz no por eso, sino porque a los 6 quise ser escritor. Y lo fue. Entonces yo quise ser, no sé, todo este conjunto de locuras que te he venido contando, y entonces yo me complazco en lo que yo hago, y si me siento que yo he puesto todo lo que puedo, como en Rosa, con una extraordinaria actriz como Fiorella, yo me quedo tranquilo y satisfecho. Le gusta a A, B o C, en buena hora. No le gusta a X, Y y Z, Bueno. No te perturba. En lo más mínimo. Ahora, Augusto, Fiorella, Penanito, como le decimos. Penanito, ella misma se pone. Sí, Penanito. ¿Qué le regaló a tu personaje que te enamoró más todavía? Bueno, primero su calidad actoral. Yo entrevistaba... Esta película, como te cuento, la he tratado de hacer mucho tiempo. Y he entrevistado a actrices que después ya no podían hacerlo porque ya había pasado el tiempo. Como Wendy Vázquez, en un momento quise que ella fuera.
Y después para ahora yo entrevisté como 40 y tantas actrices, y todas estupendas. Finalmente me quedé con 3 buenísimas. Y él me dijo, pero una más. Y dije, pero ya. Y apareció Fiorella. Y me deslumbró. Y además le trajo al personaje, porque los actores traen eso, y eso es lo que uno también puede ver, le trajo una fuerza. Yo la había hecho un poquito más melancólica. Ella la hizo melancólica, pero le trajo una cosa combativa, que está en ella, que está en Fiorella. Y ese pequeño rasgo, no pequeño, ese rasgo, y dije, perfecto, me encanta, se convirtió en un rasgo del personaje, porque eso pasa con los actores. Los actores traen, no son una especie de, no es pues tampoco una plastilina que uno modela al antojo. Hay energía, son seres que traen. Y entonces ella le trajo ese carácter y me resultó muy agradable verlo hacer con la calidad histriónica, porque tiene una calidad actoral, con una disciplina, ha estudiado actuación, pero realmente, bueno, como muchísimos. Entonces todo eso me convenció y dije, bueno, con ella me voy. ¿Te parece que Santa Rosa debe haber tenido un carácter de...? Yo creo que sí. No, yo no creo que haya tenido un carácter... No malo, ¿ah? No, y un carácter, no sé si... Bueno, sí enfrentativo, porque si no, no hubiera podido. Eso es lo que digo. Pero lo que era una roca, claro. Internamente era una roca. Porque yo no puedo pensar una mujer en el siglo XVII, comienzo del siglo XVII, que lograra hacer todo lo que ella hizo si no hubiera tenido adentro una fuerza interior, que es lo que admiro en ella. Yo admiro esa fortaleza interior independientemente del camino que escoja. Más allá de la religiosidad. Ahora, te voy a trasladar de tus películas de época a una contemporánea, porque si bien, claro, te podemos relacionar mucho con las de época, también has hecho cine contemporáneo. Sí, claro. Y que refleja tu amor por la ciudad. Así es. Y por la arquitectura. Entonces, bueno, La Vigilia, que es una película de la que no hemos hablado, es en parte un retrato de la ciudad de noche. Sí. Pero... No, lo que pasa es que quiero que me cuentes cómo encontraste, así como vas buscando de caminante, cómo es que te encontraste con la escenografía perfecta para La Vigilia. Bueno, yo la tenía en la cabeza, claro. Tenía perfectamente. Yo soy un poquito, mejor dicho, Gianfranco, el personaje es un poquito un alter ego mío. Entonces tenía, cada vez que quiero que alguien me represente, lo llamo a él. Buscas a él. Bueno, no a mí, pero algo. Él, por ejemplo, me representa en Sebastiana, que es un genealogista al cual recurre la protagonista. Y yo como caminante, que tan bonitamente me has descrito, yo salgo a caminar con mis alumnos de dirección de arte para que conozcan la ciudad. Y les cuento la historia, y les cuento la arquitectura y los arquitectos y el desarrollo de la ciudad. Y un día con ellos caminando por el Parque de las Fuentes de Agua, que es un sitio donde los llevo, de repente veo la casa. Y dije, esta es la casa de... Pero ahora, bueno, qué familia acá. Y resultó que estaba vacía porque era de un banco, era de los empleados de un banco. Y no solamente era, sino que lo usaban y la alquilaban para reuniones y para fiestas. Le dije, yo se la alquilo 3 semanas. Me dijo, ya. Y entonces era perfecta para la película. Y además ocurren a veces cosas, yo no creo en nada sobrenatural, en nada. Bueno, el Presbítero, que es otro local, otro sitio de Lima que me fascina, toda mi vida me ha fascinado. Lo meto cada vez que puedo en una película, pero en esa casa encontré, dije, bueno, aquí hay... Son coincidencias, porque yo, repito, no soy muy sobrenaturalero, pero el personaje tenía un par de dragones tatuados en la espalda. Y entrando en la portada de piedra habían tallados 2 dragones igualitos, parecidísimos a los que yo había pensado como tatuaje del personaje. Dije, esta es una señal. Y cuando entré, adentro había un vitral en la escalera de San Jorge. San Jorge es un santo que no es real, ya lo admitieron, que mata a un dragón para rescatar a una princesa, a una señorita, y está matando San Jorge, está matando. Y dije, eso ya es una triple señal, porque él quiere ser una especie de San Jorge y salvar a esta chica que por un lado se mete y lo trata horrible, como vemos ahí, pero se da cuenta que es una chica y va a tratar de ayudarla y librarla del mal. Claro. Como San Jorge a esta. Entonces dije, ya son demasiadas señales, esta es la casa. Había la facilidad, es preciosa arquitectónicamente. Es bonito. Y entonces la encontré. Yo repito, lo dije al principio, yo agradezco. Ahí están los 2 dragones. Ahí los 2 dragones, sí, pues porque le levanta justo el polo. Porque le ha dado un golpazo. Y la quiere curar, además. La quiere curar, sí, a pesar que ella lo ha agarrado a golpazos. Pero en fin, se genera esta especie de alianza extraña. Claro. Y la casa también, bueno, se convierte en un personaje y, como bien dijiste tú, la ciudad. Porque después de estar metidos en la casa, salen a recorrer Lima y entonces busco hitos, la Plaza de Hacho, sitios donde está encarnada la muerte, el bien,
el cementerio, de nuevo. Entonces hay un recorrido nocturno y trato de convertir a Lima en todos sus ambientes. Hay un plano ahí que me gusta mucho, que es este de acá. Este es maravilloso, claro. Que es el centro, me están persiguiendo y después pasan por la Plaza de Armas y entran en una iglesia. Llegan al San Cristóbal, ¿no? Sí, claro, termina en San Cristóbal. Es un recorrido completo. Termina en San Cristóbal, donde hay este símbolo, este signo que es la cruz, ¿no? Que es, todo tiene que ver con el bien y el mal, digamos. Véanla, señores, véanla, es de suspenso, thriller. Nos vamos a la pausa, regresamos para seguir hablando con Augusto Tamayo. Uno de ustedes tiene una historia. Ojalá no con tragedias, porque la historia del mundo está llena de tragedias. La protagonista de la historia se apellidaba Rivera igual que yo. No puedo creer que donde yo jugaba sea el mismo lugar donde esa mujer hizo algo tan feo. ¿Vamos? Hay que encontrar el lugar exacto donde pasaron las cosas que Ricardo Palma cuenta. 9 generaciones de hombres. Y tú eres la primera mujer después del siglo. ¡Perro maldito! ¿Cómo crees que vamos a hablar con Sebastián? Y ahora sí, como para juntar contemporáneo y antiguo, ¡plim! Es que Esta casa está abandonada hace años. no puedo, pues. No puedes estar Entonces dije, vamos a hacer una película de terror, porque necesito hacer películas comerciales. Pero me puse a pensar, y de repente me acordé de Palma, me acordé de Mujer y Tigre y dije, ya, de ahí salen mis fantasmas. Porque siempre tienen que salir de un lado, pues en la película de terror los fantasmas vienen de alguna historia anterior. Sí, claro. Y yo dije, me voy hasta 1600. Y además me doy el gusto de contar el cuento de Palma, que es lo que comienza la película, y empalmo con su descendiente, que es la protagonista hoy, ¿no? Que es la que vive ya todos los... Pero además juegas también con actores jóvenes. Claro, eso es de joven. Claro, todos, ¿no? todos muy populares y muy famosos. Sí, sí, yo a veces no sé que son muy buenos, pero no. La fama de las chicas es impresionante. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Cómo Son no? de esas que tienen no sé cuántos cientos de miles ¿De seguidores? de seguidores. No sé si tienen 1 millón, pero creo. A eso es lo que quería llegar en algún momento. ¿Cómo has visto este cambio a lo largo de tu carrera? Este cambio entre la tecnología, los nuevos formatos de cine, después de hacer... Porque tú mismo has dicho de que haces cine porque te gusta, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces has juntado todas las herramientas que tienes, incluida la poesía. Entonces, la tecnología, si bien te da inmediatez, tal vez a veces no te puede dar poesía. ¿Cómo lo ves? Bueno, el desarrollo tecnológico ha contribuido muchísimo al cine peruano, por ejemplo, ¿no? El cine peruano ahora produce 40, 50 largos al año, que es una enorme cantidad y jóvenes ahora acceden gracias a la tecnología, porque es barata, es más asequible que lo que era el celuloide, que significaba unos costos y un cuidado que complicaba mucho la realización hasta cuando el digital reemplaza al celuloide. Entonces, ese ha sido un gran desarrollo, del cual obviamente yo también me aprovecho como corresponde, porque claro, se hace más fácil hacer películas. Pero buscando hacer esta película, yo necesitaba hacer una película comercial, así como hice La Fuga, porque necesito también que haya ingreso para mi empresa y poder seguir haciendo. Entonces habían 2 géneros que son comedia y terror, son los 2 géneros que son muy comerciales en todo el mundo y en el Perú también. Entonces comedia, hay mucha comedia peruana. Entonces dije, se va a perder un poquito entre todas las comedias, que hay muy buenas. Terror ha habido menos, pero además es un género muy simpático porque ahí es donde, no sé si puedo empalmar con lo que tú me preguntas, que es lo de la poesía, que aunque no parezca, hay un trabajo de arte, hay un trabajo de fotografía. La fotografía es fundamental en el cine de terror. Ahí está. Porque crea atmósfera. El arte es fundamental porque los lugares son tenebrosos.
entonces hay bosques, y por otro lado, como me iba a ir al pasado con Palma, dije, vamos a recrear de nuevo 1600, como ya había hecho en Rosa y en El bien esquivo. Y entonces comienzo en 1600, que también tiene mucha textura y mucha fotografía de contraste, y todo eso también me resulta simpático porque me entretengo haciendo, tanto investigando como creándolo, como viendo la fotografía con mi fotógrafo, que es mi hermano del alma, que es Juan Durán, pensando en cómo producirlo con mi productora de muchísimo tiempo, que es Natalie Hendricks. Entonces con ellos dos yo me divierto, siempre hay un poco de estrés, pero me divierto mucho. Entonces hacer Sebastiana también, y era un reto porque nunca he hecho una película de terror, tuve que ver, porque hacía tiempo que no veía, como 10 para empaparme un poco de cómo hacen, ¿no? Porque, claro. ¿Qué viste primero? ¿Ah? ¿Qué viste primero? Vi El Conjuro, me lo recomendó una... Y entonces esta película se enlaza con ese estilo, porque hay mucho género de terror. Hay el de zombies, hay el de mucha sangre. En cambio, este es un tipo de película de terror que ha habido mucho últimamente, con éxito. Y El Conjuro, Anabel. Claro. Y entonces ahí están los dos colaboradores, Juan y Natalie. Ahí está. Durán. Durán, que es una extraordinaria persona en todo sentido. Y entonces está dentro de eso, pero descubrí que asustar no es fácil, ¿no? O sea, crear, parecería, no, me te hago un susto. No, pero crear el clima, el corte, los planos, la edición, el golpe musical. Yo todavía no sé si funciona, no se ha estrenado. ¿El 24? El 24 de octubre. Invita, ¿no? De frente. Ahí está, vayan por favor, el 24 a ver la película. Yo, bueno, creo que es entretenida, ese es uno de los fantasmas a medio maquillaje. Stefano Salvini, que es un extraordinario actor. No sé cuántos otros pudieran haber hecho. Es un personaje de delirio, porque es un fantasma, pero que hace unas locuras, y Stefano es un extraordinario actor. Stefano Salvini, están las 5 chicas, que son las chicas que van a esta casa por bromear, por querer decir, se han enterado de la historia y vamos a... ¿no? Claro. Y terminan viviendo el episodio, ¿no? La tragedia, pero ¿y lo nuevo que has experimentado es el maquillaje del terror? Ah, no, totalmente, claro. También, totalmente. Ha sido una experiencia de novedad para mí y de reto. No tenía idea si me iba a quedar bien, el espectador también terminará por decirlo, porque no es fácil, ¿no? Y no tenemos los recursos que puede haber en una industria. Entonces había que conseguir que el maquillaje fuera creíble y que fuera... Entonces, obviamente hubo que empaparse, y los lentes de contacto que dan color y los maquillajes para crear estos monstruos que asusten. Bueno, lo bueno, digamos, que facilitó es que fuera de la época todo ocurre en una casa y un bosque alrededor. Entonces nos concentramos, que podíamos realmente estar todos, además vivíamos ahí, claro, con lo cual pudimos concentrar y tratar, bueno, hemos hecho el esfuerzo de que... ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? Como 20 días. Ah, ya no es tanto como para matarse. No. Estaba en rodajes que han durado 2 meses y efectivamente algunos querían matarse. No, es difícil convivir, son 40 personas conviviendo, imagino, un poco, ¿no? Trabajando todo el día, sí. A veces se pone intensa, pero esa es otra de las cosas que hay que saber también. Yo me he esmerado, es crear un clima simpático, y escoger a la gente pensando que si va a convivir tiene que tener en general buen ánimo y no crisparse. Claro. Ahora, tú decías una cosa bien interesante, que es cuando tú tienes que hacer películas, a veces piensas en tus proyectos personales y que si les gusta a la gente bien y si no también, no te perturba, pero que también tienes que hacer películas... no, acá sí quiero que le guste. Claro, también tienes que hacer películas para la taquilla, si no, ¿cómo? Entonces... ha aparecido por estos días algo que me ha llamado la atención, creo que a mí nomás no, a varios, y es la aparición de una película que se llama Joker. Ah, sí, claro. Que habla sobre la enfermedad mental y que ha puesto un poco de tela de juicio el tema de una buena película ante la taquilla. ¿Te parece eso? Yo la he visto, a mí me parece muy buena. Es una película que hay toda una polémica, hay la idea de que exalta la violencia, tantísimas películas, no es que exalten, pero tocan la violencia. Pero a mí me parece muy bien lograda. A mí termina la película y me deja una sensación muy extraña. Es como, es oscura, no de luz, sino de sentimiento. Claro. Es oscurísima, es, digamos, un poco depresiva. Y sin embargo te ríes en medio de la depresión. Y creo que retrata, obviamente es mi opinión, yo no pretendo, nunca he querido que mi opinión sea materia de seguimiento por nadie, pero creo que retrata un poco el sinsentido del mundo contemporáneo, la locura del mundo contemporáneo, la confusión moral del mundo contemporáneo,
la cosa entre delirante y anárquica del mundo contemporáneo. Creo que todo eso lo retrata con una actuación buenísima de Joaquín. ¿Por qué te lo pregunto? Porque es que creo que esta vez la gente ya lo quiere ver, o sea, quiere ver eso, lo que tú estás diciendo, la gente quiere ver este mundo que antes simplemente el espectáculo quería tapar, porque ese era el argumento que la ley del cine podría optar para que no sea beneficiosa una ley del cine en el Perú. Bueno, siempre ha sido el problema de las leyes, ¿no? Desde que se da la primera ley, el año 72, con trabajo fundamental de Armando Robles, que es la que en realidad crea el cine peruano, porque antes había habido cine peruano, pero el cine que existe hoy es el mismo desde el año 72. El que continúa. ¿Ya? A veces los jóvenes no se dan cuenta de que hay una historia detrás de la cual no se enteran, pero yo me enorgullejo mucho de pertenecer a la generación que genera el cine peruano, la generación que comienza a hacer cine el año 70 con Pancho, con Chucho Durán. Y las leyes siempre tienen ese problema, y desde la primera había ese problema en si la ley debe permitir todo, si tiene que restringir, si tiene que limitar, y entonces depende de quién está entre los gobernantes. Hay siempre un problema de que la ley limite. Felizmente, aunque puede haber habido en la primera, algo de eso en general no ha habido. Entonces en el Perú las leyes no han limitado, creo. Ahora, siempre cuando se premia una película es la decisión de alguien. Alguien decide que premiar a esa. Entonces el otro, el que no recibe el premio, dice, ¿pero por qué? Pero bueno, alguien tiene que decidir, ¿no? Augusto, nos tenemos que ir. Yo me quedaría feliz conversando con Augusto. Por supuesto, yo estoy feliz de haber estado contigo. Sí, nos vamos. Me quedó corta, así que otro día. Invítalos al cine, por favor, porque se estrena. Vayan el 24 de octubre, en todas las salas, a ver Sebastiana la Maldición, con un elenco además, solo por ver a esa cantidad de actrices jóvenes, talentosísimas y lindas. Y creo que la película está entretenida, o sea que sí, los invito. Creo que no se van a arrepentir o decepcionar, me parece. Perfecto. Nos vamos, señores. Yo he gozado esa entrevista. Nos vamos. Yo también, muchísimo.